garantizar, bueno, el que el día después sea lo menos traumático posible en caso de cualquier resultado. No sé Claro. si has tenido la oportunidad de ver esa propuesta, ¿no? Sí, yo vi la propuesta, la leí por lo menos una vez, no la he leído más de una vez. En principio, en general, yo entiendo que la idea es positiva, que tratar de lograr que entre los distintos candidatos acuerden, digamos, algunas cosas que permitan que todo marche de la mejor manera posible, que las cosas no se enreden. Luce, digamos, algo lógico y algo muy bien intencionado, y en principio no debería tener el rechazo de nadie, ¿no? Ahora, el problema está en el cumplimiento de ese tipo de acuerdos. Uh-huh. Aquí no se cumple el acuerdo de Barbados, aquí no se cumplen los acuerdos de México, aquí no se cumplen los acuerdos de Santo Domingo. Aquí nadie cumple nada, pues, porque el incumplimiento no es solamente el incumplimiento, perdón, Uh-huh. no es solamente gubernamental, que lo es, y a lo mejor es el fundamental, pero también hay incumplimiento del otro lado. Uno, por ejemplo, no entiende cómo es eso que alguien que va a Barbados a discutir sobre la democracia e incorporarse a la cuestión electoral, sin embargo, sigue apoyando a un grupo de personas que se llaman Asamblea Nacional Legítima, y que son los que movilizan activos venezolanos en el exterior y los que tienen acceso a los fondos congelados en la banca extranjera. Es decir, yo no entiendo cómo es eso, porque están en las elecciones y están en este proceso, pero siguen actuando como si estuviéramos en el gobierno, en el supuesto gobierno de Guaidó. Y tampoco entiendo cómo es que el gobierno mismo lo permite, cómo es que el gobierno no ha discutido esas cosas que son fundamentales en Barbados y antes en México y en todas partes, pues, y con los Estados Unidos cuando discuten. ¿Por qué no discute esas cosas? Pues hay una serie de situaciones que no están totalmente claras, y que parece que la gente no tiene mucho interés en que estén claras. Pues parece que viven esa política un poco extraña, vive de la oscuridad y de mantener las cosas un poco fuera del control o fuera del conocimiento de la gente en general, del pueblo en general. Fíjate, Luis, pero también, así como tú señalas eso, también hay que agregar que, bueno, fíjate, hay un conjunto de inhabilitaciones administrativas que están reñidas con la Constitución. O sea, cada quien tiene, precisamente por eso que es importante un acuerdo, porque cada quien tiene sus pecados, ¿no? No, es que Aquí, los pecados son múltiples y se parecen mucho. Y ajá. ojo, yo no le estoy restando responsabilidad a quien gobierna, porque para mí quien gobierna tiene la principal responsabilidad. Yo no creo ese cuento, no, es que me pusieron unas sanciones, me amenazaron y tal, y entonces eso ha hecho que yo haya puesto la torta. No, en absoluto. Yo no creo en ese. Es una explicación además cínica, es totalmente cínica, ¿eh? Como las explicaciones que dan en relación con el salario mínimo y ahora esa nueva categoría que inventó el gobierno, ¿no? De ingreso mínimo integral, Uh-huh. universal, y darle tú cualquier cantidad de adjetivos que nadie sabe de qué está hablando, porque eso no es ninguna categoría internacionalmente aceptada por Uh-huh. nadie. Uh-huh. Ni tampoco forma parte de nuestra legislación, que de paso, ¿no? Que... En absoluto, no forma parte de nuestra legislación, pero ellos la utilizan y entonces se burlan del salario mínimo, no acatan la Constitución y no sé qué cosas. Y a mí después dicen, bueno, hay que hacer las sanciones. ¿Qué sanciones? Las sanciones no obligan a nadie a robar, ya que ha habido robo, corrupción, etcétera. Las sanciones no obligan a nadie a robar, en absoluto, ¿eh? Y sin embargo el robo existe. Entonces, no minimices el robo, no minimices tu responsabilidad sobre la base de unas sanciones que muy bien agravan la situación, que además a quienes dañan es a la gente, no a los gobernantes. Yo no veo a Maduro preocupado mucho por las sanciones en lo personal. A lo mejor puede estar preocupado por las sanciones porque de repente los ingresos nacionales caen y entonces no les permiten hacer cosas que hicieran de otra manera. Pero él en lo personal no está afectado por la sanción. Ahora, fíjate, volviendo a este asunto del pacto, esta propuesta de Víctor Álvarez se parece mucho a lo que han planteado el presidente Lula da Silva Sí. y Petro. Es más o menos, es como el desarrollo de esa propuesta.
está mucho más desarrollada que la Sí, simple propuesta general. exacto. Sin embargo, tiene algo que yo se lo comentaba esta mañana en una entrevista que hacíamos, que a mí me parece que quizás lo hace inviable someterlo a consulta pública, porque imagínate tú que cualquiera de los dos actores arrolle al otro electoralmente. Ponle tú imagina que gane la oposición ampliamente y la mayoría de la gente vote en contra de ese acuerdo. Se anula cualquier posibilidad de un acuerdo que permita gobernabilidad, por ejemplo. Es un acuerdo que quizás, ese tipo de acuerdo quizás no es viable someterlo a consulta popular, ¿no? A mí no me parece del acuerdo de Víctor, me parece que el trabajo que ha hecho es excelente, Sí. que su intención es muy buena y que sería algo ideal a lo mejor para la sociedad venezolana del año 3030 más o menos, ¿no? Uh-huh. Pero para la sociedad venezolana de hoy, para la sociedad venezolana está polarizada, está enfrentando y va a enfrentar a los dos bloques mayoritarios y a toda la sociedad el 28 de julio. Pero ahí lo veo también, no le veo una viabilidad, y aunque lo firmaran, yo entiendo que el gobierno lo quiere utilizar simplemente para evitar luego cualquier protesta que hagan en relación con las elecciones. Es decir, tú firmaste que tú aceptas los resultados, entonces vienen las elecciones y en las elecciones hay puntos rojos, en las elecciones hay voto asistido en forma ilegal, en las elecciones se produce una serie de vandalismos electorales, porque ese es el nombre, vandalismos electorales, y entonces cuando le reclames al gobierno sobre esos vandalismos, te va a decir, no, chico, usted firmó aquí que usted acepta lo que usted no quiere aceptar, ahora está violando el pacto que usted mismo firmó, porque esa es la actitud del gobierno con este tipo de cosas. Y también es la actitud parcialmente de un sector de la oposición también. Es exactamente la misma. Por eso que yo en ese sentido no le veo viabilidad a la propuesta de Víctor. Mira, pasando un poco a otro tema que tiene que ver con lo mismo, pero desde otro ángulo, Luis fue Mayor Toro. La candidatura del Mundo, Gonzalo Urrutia, ¿cómo evalúa sus primeras semanas en la calle o en los medios, básicamente? Bueno, mira, su primera semana en el apartamento, su primera semana en una oficina o su primera semana en algunos medios, ¿no? Porque en la calle no ha estado, no ha ido a la calle. Y él no dijo que no quería ir a la calle. Bueno, yo entiendo, tiene 70 y pico de años, no es un hombre acostumbrado a las reuniones con multitudinarias donde él va a hablar y va a hacer arengas como las que puede hacer Maduro o las que hacía Chávez o las que hace la propia María Corina o cualquiera de los líderes partidistas que tenemos, pues el Carri, el mismo Ramos Alum, cualquiera de ellos puede hacer discursos porque esa ha sido su práctica y esa ha sido digamos su experiencia de todos los años. El señor del Mundo no tiene esa experiencia y no la va a adquirir de la noche a la mañana, como no va a adquirir una forma de hablar más vehemente, que no es un hombre pausado, reposado, entonces no va a poder cambiar esas cosas, ¿no? Ahora, para mí el problema fundamental del Mundo González Urrutia es una gran interrogante. ¿Qué va a hacer el Mundo González Urrutia si gana las elecciones presidenciales? Uh-huh. Eso para mí es una interrogante, que no la tendría yo con Manuel Rosales, que no la tendría yo con Enrique Márquez, que no la tendría yo con Claudio Fermín, que no la tendría yo con Antonio Ecarri, que no la tendría incluso con el Burro Martínez. Con ninguno de ellos yo tendría ese interrogante, pero sí la tengo con el Mundo por varias razones. Primero, su presencia en la política es reciente. Uh-huh. Todo lo demás que te mencioné, sí, inclusive Rosales, que es el que peor currículum tiene en este sentido, porque Rosales participó en todas las acciones opositoras desde la Coordinadora Democrática para acá, ¿no? Y apoyó el gobierno de Juan Guaidó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso Rosales se deslindó, uno lo vio enfrentando a sus propios compañeros, y además, después que gana la gobernación, uno lo vio preso, uno lo vio exiliado, uno lo vio negociando para poder regresar. Uno ha seguido esas acciones y entonces sabe qué es lo que está haciendo Rosales. Tiene más certeza de lo que está haciendo y de lo que va a hacer Rosales. En cambio, esa certeza no me la da a mí
el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Recientemente acaba de reunirse María Corina con él y dijeron que ambos habían acordado que iban a llevar adelante lo que habían aprobado las primarias. ¿Qué fue lo que aprobaron las primarias? Las primarias aprobaron, lo fundamental fue que María Corina Machado iba a ser la candidata de ese sector opositor. Pero María Corina no fue la candidata de ese sector opositor. Entonces, ya es una violación, digamos, ya lo que acordaron las primarias no se cumplió. Mi pregunta es, ¿qué es entonces lo que ellos van a aprobar? Ellos van a aprobar que María Corina Machado sea candidata, si no ahorita, en una elección que se fije 6 meses, 8 meses, un año, después de que se haga el cambio de gobierno del próximo mes de febrero del 2025, por ejemplo. Eso es lo que significa que van a garantizar que se acuerde, digamos, que se cumpla lo que las primarias dijeron. Entonces, eso me da a mí una sensación de inestabilidad política enorme, porque yo entiendo que eso significaría un gran engaño para la población. Yo soy candidato, yo doy unas declaraciones de tal tipo, y eso hace pensar que, bueno, conmigo va a haber un proceso de recuperación, un proceso en el cual vamos a reconquistar etapas anteriores positivas, etcétera, etcétera. Pero resulta que de repente cambio y digo, no, yo creo que la vicepresidenta va a ser María Corina Machado, y después además creo que puedo renunciar, y que entonces cuando renuncie, etcétera, 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 etcétera. Esa incógnita yo no la tengo resuelta. Y eso determina tu voto, Luis. Y eso determina mi voto, por supuesto. Ajá, y al día de hoy, ¿cuál de las incógnitas que están resueltas te inclina a alguna candidatura? Bueno, mira, de las otras candidaturas, yo pudiera perfectamente votar. Después decir, pudiera votar perfectamente por Antonio Carlos, por Enrique Márquez o por Claudio Fermín. Y no me importa lo que digan de Claudio, ni lo que digan de Enrique, ni lo que digan de Antonio Carlos. No me interesa. Yo personalmente pudiera votar por cualquiera de ellos tres. ¿Por cuál de ellos tres votaría? Bueno, entonces ahí empiezo a comparar, y entonces digo, bueno, no me gustó lo que Claudio hizo en Barinas, por ejemplo. Entonces, bueno, entonces ese es un punto menos para Claudio. De repente me gustó más Enrique Márquez, y después entonces llego a la comparación Enrique Márquez Antonio Carri, y a lo mejor termino quedándome con el joven vehemente beligerante que es Antonio Carri, porque es un hombre que sabe leer y escribir, porque es un hombre que tiene la educación como política, porque es un hombre vehemente, porque es un hombre, bueno, que expresa bien tiene su liderazgo, pues, y ese liderazgo, bueno, a lo mejor no va a tener éxito en este momento, pero tiene muchos años para tener éxito con posterioridad. Ahora, por ejemplo, ¿y qué le dices tú a quien te pueda responder? Mira, pero votar por cualquier candidatura distinta a la de Edmundo González ayudaría a que Maduro se quede. Bueno, lo primero que diría es, yo tengo que ver las encuestas bien vistas, no las encuestas que me digan, entre Maduro y el señor Edmundo, gana el mundo 100-1. No, esa no es la encuesta que yo quiero. Yo quiero ver entre Maduro, Carri, el otro, todos esos. Bueno, hay unas cuantas tapamarillas por ahí también que tú sabes que... Bueno, quítame las tapas amarillas. Yo quito las tapas amarillas, yo sé que tú te refieres, incluso ya yo escribí sobre eso, y por eso cuando nombro candidatos nombro 3 o 4. Yo no me voy a nombrar otros candidatos allí que no existen, porque bueno, son simplemente el resultado de acciones ilegales, fraudulentas del gobierno nacional, quitándole partidos a otros y dándoselo a quien le da la gana. No estoy hablando de ese tipo de gente, ¿no? Pero yo quiero estar seguro que, fíjate, yo te puedo hacer una encuesta y te digo, entre Maduro y Carri, ¿por quién votaría? Y voy a encontrar un resultado casi igual al que encuentro cuando dicen entre Maduro y el mundo, ¿por cuál votaría? Yo lo que tengo es que ver si entre el mundo y Carri, el mundo y Maduro, el mundo y Carri, el mundo y Enrique Márquez. Tú sabes que a Juan Barreto yo le pregunté una vez, mira, entre Maduro y María Corina, ¿por qué votaría? Y me dijo, prefiero pedir un whisky. Entonces, yo tengo que esperar para eso, porque es que, vamos a entender,
si aceptamos que todo el mundo polarizaría con Maduro en el sentido de Maduro vete, Maduro derrotado, porque porque Maduro tiene un rechazo que no tiene creo que ninguno de los otros candidatos. Entonces, si todos polarizan con Maduro en ese sentido, y la gente está dispuesta a votar por quien sea, con tal de que Maduro pierda, bueno, eso me iguala, me pone casi igual a todos los demás candidatos. ¿Qué candidato puede resaltar ahí? Sí, de repente puedo decir, bueno, de repente se tiene a la Plataforma Unitaria Democrática, que es la que tiene la franquicia de la oposición, porque la plataforma ni siquiera es que tuvo mal. Ahora, también hay una cosa, Luis. Ocurre que hay una gente que se define como opositores y pelean más con la oposición que con el gobierno, que con la plataforma. Y para sacarle una palabra contra el gobierno cuesta Dios y su ayuda. Bueno, pero claro, esa es parte de nuestra idiosincrasia de venezolanos. ¿Tú crees? Yo no he descartado votar por el mundo González Urrutia. No he descartado ese voto, en absoluto. Lo tengo como una de las opciones, y lo tengo como una de las opciones simple y llanamente, por dos cosas. Una, porque parece ser, según los medios dicen, es el hombre que aglutina más votos alrededor suyo que cualquier otro candidato opositor. Esa es una cosa. Y si eso es así, eso es una ventaja enorme para ese candidato. ¿Okay? La segunda cosa es porque ha dado algunas declaraciones, unas cuantas importantes en relación con petróleo, por ejemplo, en relación con que él no es el candidato de María Corina, sino es el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática. En relación con otros elementos, ha dado declaraciones que han demostrado que tiene una cierta independencia y que esa cierta independencia puede hacerlo, adecuado para desempeñar la primera magistratura Ahora, del país. una pregunta, ¿para ti es una fortaleza o es una debilidad que María Corina Machado tenga hoy cualidad de gran electora? Que mucha gente se inclina a votar por lo que ella recomiende. Para mí, eso le da una gran debilidad al proceso general de rescate institucional, etcétera, etcétera. Le da una gran debilidad, porque lamentablemente María Corina no ha sabido utilizar eso. Y su ego es demasiado grande, su soberbia es demasiado grande, casi está al mismo nivel de la de Chávez, ¿no? Entonces, ese ego, esa soberbia, ese tratar de ser ella, este es el candidato a presidente, yo también soy candidata a presidente, y así que todas esas cosas que nosotros vemos, lo que hace es que, lo que dijo una vez tu hermano Mario, que yo se lo dio, que también lo dijo el hombre de la... Ramón Guillermo Aveledo, y que yo se lo di incluso antes a Eduardo Fernández en una reunión que teníamos ahí en su despacho, bueno, ni tan cerca del santo que lo queme, ni tan lejos que no lo alumbre. Pues. Entonces, lamentablemente María Corina es como esa vela que puede quemar al santo, ¿verdad? O puede dejar de alumbrar, cualquiera de las dos cosas. Y o sea que tú, según tu criterio, entonces el mundo tendría que decirle, apágame la vela, María. Según mi criterio, yo le he recomendado a María Corina en más de un artículo, y luego de que lo escribo me caen encima todos los seguidores de ella, que yo soy un vendido, etcétera, etcétera. Le he recomendado que ella, si tuviera realmente, digamos, esa característica que tiene que tiene un futuro jefe de Estado, si tuviera eso, ella pudiera haber manejado mucho mejor ese liderazgo que tiene, esa influencia que tiene en un sector de la población, porque tampoco es de los que creen que a María Corina la sigue el 90% de los venezolanos. Eso es mentira. Eso es mentira. A ella la sigue un porcentaje importante de los venezolanos, pero no es el 90% de los venezolanos. Entonces, yo creo que si aquí las cosas se manejaran como deben manejarse y los candidatos trabajan como deben trabajar, eventualmente un candidato que no sea directamente apoyado por María Corina, si el de María Corina no está, por supuesto, puede derrotar a Maduro. No está perdida la elección simplemente porque el mundo González Urrutia desaparezca de la escena política. ¿Ok? Bueno,
Ya veremos qué es lo que ocurre, Luis. Bueno, vamos a seguir en esto. Ok. Seguiremos metiéndole el termómetro a esto. Así es, vale. Muchas gracias por... Gracias, Luis. Luis fue mayor.